Gabon guztioi, irratia soinuen bidez egiten dugu. Gaur ere, soinui buruz mintzatuko gara, baina soinu ezatzeginak dira gaurkoak. Zarata, alegia. Muy buenas noches. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Estado español es uno de los lugares con un mayor nivel de contaminación acústica, ya que 9 millones de personas lo sufren según esos datos. Hoy en la tertulia de Euskal Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos tratamos la cuestión, la contaminación acústica. Tres invitados a los estudios de Radio Vitoria para hablar de contaminación acústica a lo largo de los próximos minutos. Tres personas que por diferentes razones, de una manera u otra, tienen relación con esta cuestión. Empezamos por mi derecha, Javier Otaola. Javier Otaola, como saben, es defensor del vecino en Vitoria-Gasteiz, síndico, como quieran. Javier Otaola, Gabón, muy buenas noches. Gabón, no todos. Seguimos con las presentaciones. Segundo invitado, Jonkepa Zarrabe. Jonkepa es el director del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la capital alavesa. Jonkepa Zarrabe, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y terminamos con Rafael Ugarte. Rafael es presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Álava y ya son 15 años como presidente. Rafael Ugarte, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Gerente, mejor dicho. Rafa, ¿Vitoria-Gasteiz es una ciudad ruidosa? Sí, es mucho. Es muy ruidoso en todos los sentidos, O sea, en la calle, en los establecimientos de hostelería, no que los establecimientos de hostelería provocan ruido, sino simplemente cuando vamos a los establecimientos de hostelería sube mucho ruido y todos chillamos mucho, y en las propias casas. Es que no sé por qué motivo Vitoria, yo pienso que sí, que es una ciudad muy ruidosa, pero los propios ciudadanos, no el entorno que pueda producir ruido, sino los propios ciudadanos. ¿Comparado con ciudades cercanas incluso? Bueno, usted ha dicho al principio que España, no sé, me parece que está referido al Estado español, que bueno, que es de las más ruidosas, ¿no? Y eso pues lo pueden constatar cualquiera que venga por aquí. Pero menos que salir a la calle, nosotros mismos, no con los de alrededor, creo que los de alrededor también es posible que las de la comunidad autónoma pues también sean ruidosas, pero yo me fijo exclusivamente en Vitoria y pienso que somos muy ruidosos, somos. ¿Comparte esa opinión, Javier Otaola? Bueno, tengo que compartir el dato estadístico de que España y Japón, porque es un dato acreditado internacionalmente, son de los dos países más ruidosos del mundo. Aunque el factor ruido tiene incidencia diversa según cuál sea la fuente a la que nos estamos refiriendo. Yo creo que, dicho esto, que es innegable, en términos comparativos respecto a las ciudades de nuestro entorno, Vitoria quizá no es tan ruidosa como Bilbao o como Donosti, yo creo que es menos ruidosa. Aún así, cuando una persona tiene problemas de ruido, por alguna fuente de contaminación acústica próxima, pues para esa persona el ruido que tiene es insoportable, es el que más puede afectarle, ¿no? Luego es verdad que nuestra cultura social es una cultura que gusta del ruido. Donde no hay ruido decimos que no hay ambiente. Si tú vas a un restaurante en Francia, te sorprende la manera como la gente se relaciona. Todos son susurros, hay una especie como de... Parece que estás en una iglesia. Tú vas a una taberna de carne aquí y hay un bureo del demonio. O sea, sí, pero los franceses luego pasan a Donosti el fin de semana. Es verdad. Es verdad que nosotros tenemos una cultura social que gusta del ruido, que parece que de hecho, bueno, aquí el hostelero no lo dirá, pero yo tengo la impresión de que hay una estrategia comercial en los locales de hostelería de producir un nivel de ruido determinado porque aumenta la consumición. Me parece que hay algo de eso. Pero bueno, de eso hablaremos seguramente luego. Jonkepa, es una cuestión que trae sus quebraderos de cabeza a la administración, en este caso el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sí, porque además conjugar todos los intereses que hay en juego, tanto de esparcimiento del resto de ciudadanos como los hosteleros y bueno, pues el derecho al descanso del propio ciudadano, pues es difícil, no siempre
siempre chocan esos intereses y bueno, pues conjugarlos es difícil. Pero yo, compartiendo básicamente el análisis que hacía Javier, sí que creo que la percepción, las molestias visuales de una fuente de sonido difieren mucho de una persona a otra, ¿no? Yo creo que en este sentido sí coincido con Javier que difieren no es especialmente ruidosa, todo, más bien todo lo contrario, ¿no? Y en este sentido los datos recopilados en el mapa de ruido que haremos públicos preveo que esta misma semana son francamente optimistas. Ujú. En ese mapa de ruido, ¿dónde aparecen los focos más importantes de ruido en el municipio? Pues básicamente es el principal foco de ruido, es el tráfico. Entonces, en todos los lugares cercanos a ese tipo de infraestructuras, como puede ser la N1, a su paso por Vitoria o lo que sea, o las grandes avenidas, pues es donde más impacto se los hay. No solo vamos a hablar de ruidos que provengan de la hostelería, para que me entiendan, sino ruidos domésticos, ruidos de tráfico, entre otras cosas, porque Javier Otala, defensor del vecino, ha querido también que se hable de esa cuestión en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cómo legislar, cómo hacer frente a esos ruidos domésticos, por ejemplo, provocados entre vecinos, los conflictos, y cómo dar salida a esos conflictos. Pero por los casos que llegan hasta la oficina de Javier Otala, se puede decir que el ruido, como leía en un informe, precisamente el mismo informe de la cooperación y el desarrollo económico, genera estrés, irritabilidad, estados depresivos, dificultades para dormir. ¿Percibes esos problemas cuando un vecino se acerca a tu oficina? Hombre, por supuesto, el ruido es una tortura para la gente que lo padece, sobre todo en horario nocturno, cuando la gente tiene necesidad de descansar. Es una tortura en sentido estricto. Yo creo que cualquier lugar donde se quiere torturar a la gente es una de las formas más sencillas y que menos, digamos, secuela física deja, pero que más dolorosa puede llegar a ser a medio y largo plazo, es no permitirle dormir y someterle a un ruido intenso digamos, que le destroce los nervios. Nosotros tenemos casos, no son muy numerosos en términos de cantidad, o sea, no hay muchos, pero es cierto que a mí personalmente me sensibilizan bastante porque la gente que llega muy desesperada, ¿no? Y no siempre la solución es sencilla, pero nosotros hemos intentado llamar la atención siempre que hemos podido al ayuntamiento, aunque tengo que decir, porque la buena crítica tiene que ser equilibrada, que nuestro ayuntamiento dispone de un equipo técnico de altísima calidad en toda esta materia de medio ambiente y muy especialmente en materia de control de ruidos. Buen conocedor de las leyes en ordenanzas municipales o en otro tipo de legislaciones. ¿Hasta dónde se legisla el ruido? Porque has querido dar un paso más, el comentario que realizaba sobre ruidos domésticos. ¿Qué es lo que tenemos respecto a leyes y qué es lo que falta en tu opinión? Bueno, de hecho en Vitoria ya hubo una normativa, una ordenanza que reguló la cuestión de los ruidos producidos por particulares. En principio el régimen actual es un régimen que controla, inspecciona y sanciona fundamentalmente los ruidos cometidos por actividades sometidas a licencia. Cualquier decir, locales de hostelería, talleres, industrias, y sin embargo excluye, al menos de una aplicación de un control directo, los ruidos cometidos por particulares en la vida doméstica. Hay una posibilidad de control, pero es indirecto a través de una intervención policial. De hecho, vamos, está abocada a no ser controlada directamente como las actividades sometidas a licencia. Hubo un tiempo en que sí existía esa normativa. Actualmente, bueno, por razones de operatividad, pues se pensó en su momento que era preferible concentrarse en las actividades sometidas a licencia, pues son más fáciles de inspeccionar, más fáciles de sancionar y más fáciles de someter a control, ya que quien depende de la administración mediante la licencia de la posibilidad de actuar es más fácilmente controlable que un particular que tiene derecho a vivir en su domicilio, ¿no? En todo caso, es una cuestión sobre la que habrá que volver, porque bueno, puede haber efectivamente razones en un sentido o en otro. Nosotros pretendemos aportar experiencia de otros municipios en que esta actividad sí está controlada, está sometida a un control directo, tipificada como infracción y sometida a sanción por violación de normas de protección del medio ambiente, como ejemplo Cataluña, que tiene una ordenanza tipo para todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma, como por ejemplo Pamplona, donde hemos recibido información del nivel de intervenciones de la Dirección de Medio Ambiente en materia de ruidos cometidos por
particulares. Todo esto a la luz de la nueva ley de ruido, que si bien no obliga a regular la materia, permite que los ayuntamientos lo regulen. Es una cuestión sobre la que creo que hay que hacer opinión y hay que aportar datos de referencia. En principio, yo creo que sería interesante plantear una ampliación de la normativa municipal, pero tampoco es una opinión dogmática. Creo que habrá que tener en cuenta todos los datos que hay sobre la mesa. Rafael, partidario de legislar también el ruido de particulares. Yo no soy letrado, pero yo leyendo la ordenanza que tiene el ayuntamiento, que además pienso, y hablando con compañeros del sector de toda España, yo creo que es la mejor que está en toda España. Hablas de la ordenanza, ¿no? La ordenanza de ruidos, porque fue la primera y la están copiando todo el mundo, y yo leo que unos particulares pueden ser sancionados, incluso están sancionados. Y lo llamo a un vecino porque tiene la televisión alta, automáticamente van los municipales y ese señor queda sancionado. O sea, yo por lo menos lo leo. Y vuelvo a repetir que es de las más completas que hay. O sea, que legislar más, lo único que haría yo sería hincapié en lo que dice Javier, que a nosotros nos gustaría no solo esta ordenanza, sino todas las que competen a la comunidad autónoma, partan solo sea un único texto para toda la comunidad, tanto de radio, de ruidos, de sanidad, que no tengamos que depender cada uno de mil ventanillas. Ordenanza hay, lo decía Javier Otaola, pero yo no sé si luego del papel se pasa a la práctica. Sí, y mira, yo sí que quería señalar una cosa previa, ¿no? En materia legislativa, yo sí que he hecho en falta, al margen de ruidos, digamos, domésticos o lo que pudieran ser derivados de la propia convivencia, sí que he hecho en falta un desarrollo reglamentario de la propia ley. Lo primero, ¿no? Que como siempre, pues siempre vamos tarde y un poco mal, ¿no? La propia ley de 2003 de reguladora de ruido pues todavía no ha experimentado ese desarrollo reglamentario, que imagino que igual les habéis visto influenciado por este cambio de gobierno, pero bueno, que esperemos que en breve pueda surgir. En el tema que se refiere a lo que es los ruidos entre vecinos, yo también comparto la visión de representantes de los hosteleros. Tenemos una ordenanza que es del 2000, fue precursora en muchos aspectos, y también nos consta que está siendo trasladada a otro tipo de municipios a lo largo de todo el estado, ¿no? ¿Pero se aplica? Se aplica, evidentemente, y además sí que quiero incidir, el artículo 29 y 30, aprovechando la reserva de ley formal que hace la ley para poder sancionar este tipo de conductas, lo recoge, lo tipifica, e incluso en el artículo, creo que es el artículo 40 apartado B, ¿no? Se aplica, evidentemente. De hecho, también me gustaría dejar bien claro que entre los ruidos en actividades no hosteleras, las denuncias entre vecinos representan casi el 60% de todas las denuncias, en actividades no hosteleras. Y de esas 49 que fueron tramitadas el año pasado, fueron todas derivadas al servicio municipal de mediación que fue creado con ese objeto. Digamos, el ayuntamiento es respetuoso con el ámbito o la esfera privada de los vecinos, y cuando los agentes acuden, como bien ha dicho Rafa, a medir los ruidos del televisor del vecino o cualquier otra circunstancia análoga, si sobrepasan los decibelios que están estipulados, se tramita esa oportuna queja al servicio de mediación. Sí, pero como su propio nombre indica, la sensibilización no es un servicio, digamos, de inspección ni de sanción administrativa. Efectivamente, hay una intervención administrativa que pretende resolver el problema, pero busca una fórmula distinta a la sancionadora y prevé que los particulares pueden llegar a convenir cómo resolver el problema. No es el mismo sistema, no es la disciplina. A los hosteleros no se les lleva ninguna comisión de mediación, se les sanciona cuando no cumplen esos límites. Es un paso más. Es esto lo que quiere decir que la base legal que se sustenta no contempla que se sancione a los vecinos. Eso yo decía. Contempla que en caso de que se superen esos límites pueda ser reconvenido por los agentes de la autoridad, y en caso de que esa reconvención no sea atendida puede ser sancionado. Pero todo lo que se sanciona es la desobediencia de la autoridad, no la comisión del ruido. No se considera infracción el hecho de meter ruido. Se considera que si ese ruido el agente a su juicio lo considera
inconveniente o inadecuado, le puede reconvenir, pero es un sistema distinto del sistema que existe con las actuaciones sometidas a licencia, en la que tú metes ruido y has cometido la infracción. Se te liquida la multa correspondiente y la pagas. Es un sistema distinto. En realidad pretende no tener una actuación disciplinaria sobre los particulares, sino indirecta, por decirlo de alguna forma. Ahora aquí tiene vacíos, tiene la Bueno, creo que merece la pena estudiarlo y darle una pensada. Creo que hay casos en que sería útil la experiencia que yo he estudiado del Ayuntamiento de Pamplona o de ayuntamientos de Cataluña. Me dice que hay casos en que es útil, que realmente si no hay una facultad, una potestad sancionadora y no hay una sanción, es muy difícil llegar a resolver nada. También es verdad que en muchas ocasiones los ruidos por la convivencia, en realidad lo que cubren o lo que detectan es un problema a veces de demencia senil, de abandono de familia, de problemas sociales. No siempre el ruido es simplemente un problema de mala voluntad. Hay casos en los que el ruido lo que está planteando, incluso hay problemas hasta de tipo penal. Grupos familiares desestructurados, donde hay actos de violencia nocturnos, ruidos. La gente se queja del ruido, no le importa que le estén machacando a la ciudad, sino que no le deja dormir. Entonces, no siempre la actuación disciplinaria es la adecuada, pero hay casos en que sí. Y en todo caso, bueno, yo creo que en estos temas hay tiempo para hacer las cosas bien. Es una cuestión de pensarla y de recabar datos de referencia y ver cuál sería la solución más adecuada. En todo caso, yo no me quejo del actual sistema, pero efectivamente nuestra balanza es buena. El problema es que a veces nos aplica en todos los casos en que debiera, y este aspecto de los ruidos entre particulares no es el más importante en términos cuantitativos, aunque podría tener efectos, por ejemplo, a favor de los hosteleros, porque es una potestad sancionadora que se podría aplicar sobre el ruido que la gente mete en la calle. Sí, vosotros por ejemplo, lo comentáis muchas veces. Sí, que ahora es impune en términos de medios. Yo pensaba que sí, pero bueno, sí, No, está diciendo que no. Yo para creo mí que sí, pero bueno, para mí tiene que igual, pues podemos discrepar, pero nosotros, perdona, y lo que quiero meter, sí que creo que posibilidad legal para poder sancionar a los infractores que no observan la debida compostura o no se meten excesivamente, pues por lo tanto existe la posibilidad legal de poder sancionarles. sí, pero lo que dice Ismael, la pregunta que te ha hecho, ¿pero se hace cumplir? Es que no se hace cumplir. Entonces vamos a la pregunta que me quería hacer ahora. Que nosotros nos quejamos, porque nosotros, lógicamente, decimos, creo que es cierto, o sea, seremos responsables de los ruidos que producen nuestros establecimientos, pero a partir de ahí es un problema de orden público. Bueno, pero ahí también una directa por el tema del horario. No, bueno, pues entonces, si el problema... Para respetar el horario no habría ruido. Pero Javier, si el problema es el horario, lo hacemos, lo que hagamos todos a las 10 de la noche, muerto el perro, se acabó la rabia. Es que es muy simplista, yo pienso que es muy simplista decir, no, como los establecimientos están abiertos y son los que producen, si no estarían abiertos, no producen. No, por supuesto. A mí me parece muy simplista, porque la verdad es simple. Pero es que a mí, no es la solución al problema, porque llevamos muchísimos años, llevamos toda la vida, y el problema sigue ahí. Entonces, no es, el problema, no, la solución es ni recortar horarios, no es eso, es controlar el problema es que no se suelen que alternamos, pero pero bueno, hay puntos que me he explicado mal al principio cuando me habéis hecho la pregunta de que si es ruidoso social. No, somos ruidosos nosotros. En cuanto al ruido social, estoy de acuerdo con vosotros, somos ruidosos nosotros. Si no seríamos ruidosos, si la calle estaría normalizada, no habría ningún problema de horarios. Incluso, ¿por qué no va a tener yo un establecimiento con horario libre? ¿Por qué yo a las 5:30 de la mañana o a las 7 de la mañana? El legislador no le puedo es por eso, porque se considera que esa actividad puede ser perturbadora. Pero entonces habrá que ir a la base del problema. El problema somos los que andamos por la calle. En Cataluña, en algunos municipios está prohibido poner la lavadora a partir de las 10 de la noche. No, y aquí también. En Cataluña no sé. Yo la pongo todos los días, a las 10 de la noche no pasa nada. Si pones la lavadora te viene la policía. No, porque decir la partida de la noche tú no puedes Pero esto es real. ese volumen. Sí, en algunos países europeos esta pelea está activada la bomba a partir de las 10 de la noche. Pero bueno, efectivamente hay ciertas actividades que están prohibidas, pero
¿Qué dice la ordenanza? ¿Dice algo al respecto? Evidentemente, no creo que sea el criterio que hay que acudir a la hora de establecer el respeto a los ruidos domésticos, porque entre otras cosas yo creo que además los electrodomésticos de hoy, si alguna virtud tienen, son que son bastante silenciosos. Bueno, el silencio es un lujo. Yo creo que sí, pero evidentemente no creo que por la vía de la tipificación como infracción de poner la lavadora a partir de las 10 de la noche, no, yo creo que todo está de formar algunos municipios. No, yo creo que no. Pero los decibelios que hace una lavadora, dependerá de que la lavadora esté bien puesta, instalada o la que no quiera tope, poner la cantada a las 3 de la madrugada, pues pero eso con independencia de la fuente que sea, siempre cuando se superen los determinados decibelios está prohibido. También poner la radio muy alta a las 3 de la madrugada puede causar ruido, aunque sea para Victoria. Yo puedo asegurar que algunas lavadoras a partir de las 10 de la noche estoy convencido que superan los decibelios que marca bien puede ser esa ley. Bien puede ser. Eso porque mete, eso suelta los botones de empieza a crecer. Porque está mal suelta o porque está mal clara. Bien puede ser, porque Por aclarar cuestiones, por lo tanto. está bien. Ordenanza hay, pero ¿crees que hay que dar un paso adelante para que se pueda sancionar de forma directa y no se pase por mediaciones? Bueno, yo creo que hay ordenanza. Gracias a Dios también hay ley ahora. Hay una ley específica que siguiendo directivas europeas se ha promulgado y que cubre todo el ámbito de la contaminación acústica. Creo que nuestra ordenanza es buena. Mi opinión es que manteniendo básicamente esa ordenanza y los criterios que se establecen, merece la pena dar una pensada, hacer una reflexión sobre si sería interesante, en virtud de la experiencia de otros municipios, ampliar también el ámbito de control a ese ruido producido por la convivencia. No se trata de establecer un trágala, sino de aportar datos y que los datos decidan cuál es la mejor solución, ¿no? No es que te levantas una mañana y dices, hoy soy alcalde, venga, una nueva ley. Me imagino que esto viene por vecinos que pasan por la oficina y por vacíos que tú ves para dar salida a esos problemas que te plantean ciertos vecinos. Sí, lo que pasa es que yo tampoco tengo una perspectiva tan global. Claro, la perspectiva del síndico es un poco cejada. Yo tengo la opinión de la gente que se queja. Pueden ser 6, 7, 8 personas, que para esas personas es una cosa dramática. Pero claro, 8 personas en 220.000, pues igual es insignificante. Habría que ver, digamos, el origen de ese problema, en qué tipo de construcciones se producen esos conflictos, porque muchas veces la convivencia en edificios antiguos, donde hay mal aislamiento, es más problemática porque la transmisión del ruido se hace, digamos, sin ningún freno. Creo que es una cuestión para pensarla, no se trata de adoptar una solución aquí te pillo, aquí te mato, sino de ampliar, si cabe, si es oportuno, el ámbito de normación de la ordenanza, aprovechando la limitación que nos da la ley del ruido, pero haciendo una reflexión previa. Me interesaría que ahora que tenemos una normativa de participación, incluso los sectores vecinales pudieran también participar, porque es una cosa que afecta mucho a la vida en el vecinal. Y si esa participación apunta la conveniencia de esa medida, ahora se puede hacer y se puede hacer con garantías de calidad normativa. Eso es lo que yo pretendo. En el tema de cuando decía que el alcalde se levante, se puede hacer una normativa nueva. Y eso es muy normal, ha sido muy normal, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema son los ruidos. Pues buscar una normativa y bajo los decibelios autorizados. Entonces eso lo que conlleva en el tema concreto de la hostelería es que de un establecimiento que ha abierto con una insonorización para sacar afuera de 30 decibelios, a los 2 años se lo dejan en 28. Ahora tenemos 27. Y eso lo único que hace es dejar en la legalidad a cientos de establecimientos de hostelería. Es decir, que eso no se tendría que cambiar por el hecho de que no, vamos a bajar si vuelvo a repetir, no es el problema el bajar o no bajar. El problema es controlar. Y el ayuntamiento sabe quiénes son los que meten ruido. ¿Qué valoración haces? Tengo que aclarar a todos los oyentes que estamos manejando dos tipos de ordenanzas diferentes. Por una parte, la aclaraba Javier Otaola, todos los establecimientos que están bajo licencia. Hemos hablado prácticamente hasta ahora, solo hemos tratado la cuestión de ruidos domésticos, ruidos entre particulares, para que nos entiendan. Hablando ya de la ordenanza que legisla hostelería, industria,
¿Qué valoración haces? Algunos dicen que es restrictiva, que es de las más duras, otros, sin embargo, tienen una opinión favorable a dicha ordenanza. No, yo voy a decir, está muy bien hecha. Lo que no podemos es que como está bien hecha y mañana siga habiendo problemas de ruidos, el ayuntamiento vuelva a cambiarla y la restrinja más. O sea, yo creo que tendría que haber un periodo muy largo, sobre todo en cuanto a las exigencias al sector hostelero, porque si no voy a decir, dejas en la legalidad a cientos de establecimientos. A mí la ordenanza, bueno, pues ahí está, me parece bien, y la prueba que está bien es que en el resto del Estado les ha parecido que está bien a todos. Pero luego hay que tener el suficiente personal preparado, como la propia ordenanza indica, para que haga las inspecciones y haga las mediciones. Que no tengamos que ir a un contencioso y para demostrar que efectivamente esa medición no estaba en condiciones, que eso es otro tema. Que muchas veces Eso me extraña. no, ya te puedo decir yo que sí. Yo me he estado, algunos sí. Entonces, claro, a mí me parece, está la ordenanza, está la ley, hay que cumplirlas, por supuesto hay que cumplirlas, pero vamos a cumplirlas todos y en parte nos estaremos, ¿no? Cuando yo sufrí el ruido, porque también he sufrido ruido, Víctima. he sido víctima, no directa, pero sí un familiar muy cercano, las mediciones las realizaba la Policía Municipal. Así sigue. Sí, los policías municipales en una unidad específica con los medidores calibrados perfectamente todo en regla, y también hay técnicos municipales del Departamento de Medio Ambiente que también realizan mediciones. Pero a mí sí me gustaría decir una cosa, y es que en las ordenanzas no se levanta un día el alcalde y las modifica, entre otras cosas porque es materia plenaria y es consenso de todo un acuerdo unánime, concretamente en la de ruidos en el 2000, y fruto de un trabajo y de una labor de reflexión profunda por parte de los concejales. Y yo creo que además ese trabajo y ese consenso se ha trasladado en una muy buena ordenanza, como dice Rafa, y que ha sido trasladada, como dice Javier, y que ha sido trasladada al resto a muchos municipios, nos consta. Yo sí que creo que es una ordenanza rigurosa, pero no, cuando digo rigurosa no lo digo en el sentido más peyorativo, sino rigurosa con criterio, quiero decir, con mucho criterio, elaborada con mucho criterio, en tres aspectos básicos, ¿no? Un tema es el de las características de los equipos de música. Otro es el tema de las insonorizaciones que tienen que tener los juegos locales, porque está regulado eso en la ordenanza, ¿no? Y es también digno de mencionar. Y otro con el tema de las sanciones. Las sanciones son importantes. ¿De qué año es? Es del 2000. El año 2000. Es más, es que es anterior a la propia transposición de la directiva del 96, o sea, que fue transpuesta en la ley del 2003. Es avanzada, fue precursora en el Estado, ¿no? Y fruto también de una preocupación de todo el ayuntamiento en materia de prevención y corrección de la contaminación acústica, ¿no? Y que bueno, pues además eso también hay que recordar que el ayuntamiento fue precursor también con el tema del mapa del ruido, ¿no? En el 99, que os he avanzado antes, que esta semana esperamos presentar los datos de revisión del mapa. Los mapas de ruido que van a ser importantes porque van a condicionar el tipo de actividades y licencias que se van a conceder en cada sitio. Van a calificar la calidad de los espacios urbanos en función del ruido. El propio planeamiento de la ciudad, por dónde va a poder crecer, por dónde no va a poder crecer, qué medidas correctoras habrán de implementar en algunos casos y en otros casos, ¿no? Y entonces es importante, es muy importante. Y creo que en este caso el Ayuntamiento de Vitoria en su conjunto ha mostrado una preocupación y una sensibilidad en este tema especial, ¿no? Tiene que haber algún otro detalle sobre ese mapa del ruido, porque no llego a coger la idea importante respecto a qué va a marcar respecto a las planificaciones. Sí, bueno, a pesar de que faltan las disposiciones reglamentarias de la ley, si no la he entendido mal, el mapa de ruido lo que va a determinar son las áreas, un poco como las áreas en las que se pueden establecer ciertas actividades en relación con otras. Por ejemplo, si se pueden establecer talleres, industrias, locales de ocio, discotecas, dependerá de la zona y cómo esté catalogada esa zona en función del mapa de ruidos para que se pueda permitir una actividad u otra. Y del ruido que ya tenga esa zona. Del ruido que se puede admitir en esa zona. O la sección de una ampliación de la ciudad, incluso zonas en las que no se puede edificar, porque estarán próximas al aeropuerto, la pesquea, o de ese tipo de cosas. Hacer un control, porque
aunque nos hemos centrado en el tema de los ruidos domésticos, de los ruidos de la hostelería, en realidad en términos cuantitativos, en la masa general de contaminación acústica, eso es una pequeña cantidad. La gran fuente de ruido de la modernidad es el tráfico. Y las zonas de afección de autopistas, avenidas, aeropuertos, es la zona donde se produce, donde sufre más ruido. Al principio, perdona, que las molestias que se derivan de una fuente de ruido son percibidas por las personas de manera muy distinta. Y nos olvidamos, aquí estamos hablando del ruido de los lumbares, del ruido de la lavadora, que nos olvidamos que el principal foco de ruido es el tráfico. Y Lo que pasa es que está tan socializado, lo de las motos merece un capítulo está tan aparte. socializado ese tipo de ruido que no parece que nos molesta, ¿no? Pues yo he hecho cada juramento con las motos que no te puedes hacer ni idea lo poco que lo tengo todavía asimilado. Los camiones de la basura y todo. Y es todo, ¿no? Con las motos la policía municipal lo ha intentado. Es que estamos en una ciudad que se ha concienciado tanto a la gente que yo creo, bueno, el síndico lo sabrá, ¿no? Que a lo mejor a alguno va porque le molesta una mosca, ¿no? Yo el síndico que me molesta una mosca. No, que estamos, esto no pasa de esta Hay otra parte con la cultura. No pasa Yo creo que nada. una cultura, digamos, ciudadana, cada vez es más exigente con el tema de la contaminación en general y la contaminación acústica en particular. El silencio es un lujo. Y a la gente le gusta. Hemos dicho antes que nuestros electrodomésticos, nuestros coches, son cada vez más silenciosos, porque nos gusta que las cosas sean silenciosas. ¿Sabes lo que pasa? Que los coches son más silenciosos, lo que pasa es que cada vez hay más coches. ¿Me explico? Entonces, ese digamos, bajón que podíamos experimentar porque los coches son más silenciosos, lo subimos como el reverso de la moneda por el número de coches que circulan, ¿no? Por ejemplo, la conversación que estamos manteniendo aquí ahora, a la 1 de la mañana, no la podemos mantener en la calle porque el vecino que se quejaría. Bueno, también depende de la calle, claro, ¿verdad? En calles anchas pasa más Y desapercibido. estamos hablando normal, Pero... Luego también hay otro imponderable que es la frecuencia, ¿no? La frecuencia de la dosis. Claro, la dosis es importante. La gente en general aguanta, tiene un umbral de aguante bastante amplio. Pero claro, cuando la condena al ruido es perpetua, todos los viernes y todos los sábados de tu vida, pues claro, se hace muy duro. ¿Por qué no atacar a los garbanzos negros directamente y salvar el sector, Rafa? Porque está claro que la gran mayoría de empresarios de hostelería respetan la ley, aunque no les guste, toman las medidas necesarias, pero ya te decía un caso anterior al 2000, que en mis propias carnes yo he sufrido como una persona de muchos años ya, pues tras 40 años en el centro de Vitoria-Gasteiz, ha tenido que abandonar su casa de toda la vida porque el proceso es largo, meses y meses de denuncias, de que llegue la policía municipal, una pequeña multa, otra pequeña multa, mejora un poco, vamos a aguantar, hasta que al final por salud tener que abandonar. ¿Por qué no atacar al garbanzo negro directamente? No, pero a mí no me hagas la pregunta, eso era el ayuntamiento. Nosotros como asociación no podemos hacer nada. O sea, el ayuntamiento, vuelvo a decir, sabe, no es esto, es cuestión de horario, siempre hemos dicho, los que incumplen es un 4%, un 5% más, ¿sabes quiénes son? Pues vete a por ellos. Yo al margen del tema de horarios, que bueno, sí sé que es una cuestión que está íntimamente relacionada con lo que aquí nos ocupa, pero bueno, en el tema de ruidos sí que hay que destacar que del 2000 al 2003 hemos experimentado un descenso del 30% de expedientes. Eso es fruto también de la labor de concienciación que hay en el sector. Evidentemente se mejora poco a poco, hay que seguir avanzando, pero un 30%. No, es que yo estoy convencido que no, o sea, que es así, por supuesto, ¿no? Porque vosotros lo estáis viendo. Pero ese que denuncia ese que denunciaba antes por ruidos y ahora no denuncia por ruidos, seguro que denuncia por horarios. Lo que pasa es que para el vecino es mucho más fácil coger el teléfono y decir, hola, el bar fulanito, el bar está diciendo no sé qué, está abierto y lo tenía que estar cerrado, que no decirle, oiga, estoy oyendo ruidos del bar de abajo, porque te llega la mujer en pijama. No, pero yo creo que incluso pero si miden, estáis dentro de los parámetros. Pero yo creo que en materia de horarios se cumple más ahora. Tengo la impresión de que hay una... No, sí, está cumpliendo va cumpliendo cada vez más. Pero además, si la legislación está clara, el establecimiento que no está completamente insularizado y que si cumple la normativa y tiene sanciones, pues el ayuntamiento tiene base legal para ir a por él.
Pues que Aparte vaya. también hay una política aquí de la comunidad autónoma, el gobierno vasco también tiene competiciones en materia de horarios. No, Es yo fundamental. de Y es el que está haciendo también campaña y presión. ya hablando de ruido, bueno, pues sí, para hacer Tiene que hacerla cumplir el municipio, en este caso Nosotros nos limitamos a aplicar, nosotros El funcionamos gobierno vasco No, pero yo le estoy aplicar la refiriendo a los ruidos. Viene un pueblo de Álava, en este caso sería la Archancha. No, si no tiene policía municipal sería pero además la Diputación también tiene un servicio un servicio de medio ambiente que también se dedica Ahora en a... pueblos no ha habido problemas de horario. No hay, pero de hecho, a mí me consta que hay un servicio de no, Diputación que se traslada a los pueblos cuando hay algún tipo la de Diputación medidas es la que para hace medir servicio, y implementar medidas correctoras o lo mejor. Sí que hay problemas en algunos sitios, ¿eh? Saborense o la tierra. sí. Yo digo Amurrio. Sí, la carretera a través de la chanza, pero bueno, Alcina. quiero decir, existe un servicio Ay, de ay, ay, Diputación. sí. ¿eh? Curiosamente, en algunos pueblos se cumple la ley y en otros no se cumple la ley respecto a los horarios. Claro, el problema de los pueblos es la presión sobre el alcalde. Ya depende de la concienciación de cada municipio. municipio. Y claro, ahí es muy difícil resistir a las presiones de tus vecinos cuando vives al lado. Ahí yo creo que es mejor una autoridad un poco más distante a la hora de hacer cumplir la ley. Rafa, que vas a tener que seguir tratando estas cuestiones porque no veo a ningún gobierno ni municipal ni autonómico decir vamos a alargar los horarios o vamos a hacer una... Están alargando horarios en algunos Pero sitios. creo que ningún gobierno municipal puede alargar nada de ellos. Bueno, yo por eso he dicho gobierno autonómico también, ¿eh? Deriva también a ver. Estamos en este país, es un país complicado, Sí, ¿eh? aquí hay que hacer Se lanza el ayuntamiento para decir, ojo, eso no lo llevo yo. ante los ataques jacobinos hay que Si no se normaliza en la calle, el gobierno vasco no. Incluso yo sé que encima de la mesa tiene un decreto, un borrador para recortarlos encima más. No, el gobierno vasco está ampliando horarios en locales que se ubican fuera de Discotecas. fuera de Al final no. por ejemplo, ni Lumbre, ¿no? Sí, pero al final Eso es no. un tema distinto, pero es la decisión por la que se ha optado, ¿no? Pero sí, pero tendría que ser de muchas veces algo, yo hablo todas las semanas con el director de los espectáculos, y tampoco la solución porque el margen que les das es muy pequeño, y para la inversión que tienen que hacer no les merece la pena. Tendría que ser mucho más margen. ¿Qué margen es el que se ha barajado? Pues Pues 1 hora y media más. Pero para que sería negocio, claro, lo que pasa es que luego ya nos metemos en otros. aquí también se elaboró algún tipo de norma